En el amor de nuestro Señor Jesucristo, les saludo, amados hermanos, paz a vosotros. Sean bienvenidos nuevamente a esta transmisión. Sé que algunos hermanos a lo mejor no durmieron porque no les han de haber permitido dormir con el ruido de la noche. Igual estamos en las mismas condiciones, pero agradecemos a Dios esta oportunidad, hermanos, de volver nuevamente a tener una transmisión donde vamos a ver, hermanos, ya lo que sería la última lección. Hemos llegado al final de este trimestre, del cuarto trimestre del año 2021. Es el último sábado, el último lección que vamos a estar viendo. Y hoy, hermanos, como lo venimos viendo en las lecciones anteriores, pues un tema un tanto similar que se titula Pastoral para Nuevas Generaciones. Que en pocas palabras, hermanos, para los que no entienden esta palabra, pastoral, porque no era de uso de la Iglesia de Dios, es de uso de otra organización, significa el cuidado para las nuevas generaciones. Y bueno, nos dicen que hagamos un énfasis en el acompañamiento y en el seguimiento. Eso es en lo que tenemos que hacer énfasis. Quiero pedirles, hermanos, por favor, si me lo permiten, voy a hacer oración para presentar este breve momento de estudio, esperando que también sea de bendición para ustedes, mientras ustedes se arreglan rápidamente para el culto de esta mañana. Vamos a orar. Dios de los cielos, bendecimos tu nombre, Padre Santo, por este momento en el que nos has de permitir, Señor, el estudio de esta última lección, de este último trimestre del año 2021. Y gracias, Padre Dios, sean dadas a ti, porque nos has permitido no solamente un año de bendiciones, una semana de bendiciones, nos has guardado en todo tiempo, nos has ayudado, nos has cuidado y protegido. Nada malo nos ha acontecido y como dijera alguno, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí has estado, Señor, con nosotros y no dudamos, Señor, que seguirás estando con nosotros, sobre todo a lo largo de este día en el que estaremos bendiciendo, Señor, con alegría tu santo nombre. Pero también, bendito Dios, queremos suplicar tu presencia para el estudio de esta mañana, la comprensión para toda tu iglesia o para los que nos ven, Señor, y que sobre todo los que ven las transmisiones ya posteriormente, que también sean edificados. Bendito Dios, agradecemos tu dirección en todo tiempo, bendícenos, guárdanos y danos, Señor, comprensión en todas las cosas. Te lo agradecemos todo en el nombre altísimo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta lección, hermanos, en esta lección nos piden, hermanos, que leamos de base dos pasajes o dos citas bíblicas que están en Mateo 13 del 1 al 23, que es habla sobre la semilla dispersa, la parábola de la semilla dispersa o que se dispersa, y una parte cae en el camino, otra entre piedras, otra entre espinas y otra en buena tierra. Y bueno, ustedes conocen la parábola y conocen quizá también su significado. Nos dan otro pasaje que está en primera del Carta Universal del Apóstol Pedro, capítulo 5, verso 2 al 4, que dice: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, las personas, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, mancebos, hasta ahí, hasta el verso 4, la corona incorruptible de gloria. Bueno, este pasaje, hermanos, tiene esa intención el apóstol Pedro de que la iglesia se cuide a la iglesia, se cuiden unos a otros, que los que son líderes, que los que
tienen algún tipo de cargo, que los que tienen mayor entendimiento cuiden de la grey de Dios y en específico de los jóvenes, de los más pequeños, se puede decir así. Bueno, entonces vamos a hacer énfasis en acompañamiento y seguimiento. Dice la cita bíblica que es para memorizar: como pastor apacentará, dice aquí, su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40, versículo 11. ¿Qué es esto, hermanos? Bueno, pues no es más que una comparación en la que también en el profeta Isaías está indicando al pastor o a los pastores de Israel, que son en este caso los líderes, los sacerdotes, los encargados de la instrucción, pues de que ayuden a los más pequeños, ayuden a los menos espirituales, o ayuden a los que lo necesitan, los que no tienen conocimiento, etc. Entonces, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Bien, ese es un pasaje de Isaías 40:11. El objetivo, hermanos, dice que tenemos que comprender las pautas pastorales que necesita implementar la Iglesia para acompañar a las nuevas generaciones en el proceso de ser incluidas e impulsadas en la vida, la misión y el liderazgo de la Iglesia. Bueno, ese es, hermanos, el objetivo de esta mañana. La introducción dice: la Iglesia que desea alcanzar a las nuevas generaciones necesita entender que esta labor es un proceso y como tal se puede describir como un camino que atraviesa por diferentes momentos y en los cuales se requiere de la compañía, la presencia, la orientación y el impulso que puede dar un pastor. El camino que va desde el llamamiento hasta el envío no es una autopista de 4 vías, llana, lineal y libre de obstáculos. Es más parecido a una vereda que atraviesa por diversos tipos de terreno, a veces tranquila y otras sinuosa, a veces en luz y otras en oscuridad. En este camino los obstáculos son ejercicios de aprendizaje. Las derrotas son oportunidades para la paciencia y el desarrollo de carácter. Recordamos a un Jonás, hermanos, ¿recuerdan? Él necesitaba aprender algo y ¿cómo lo aprendió? Él, pues obviamente, hermanos, tenía una cierta molestia con los ninivitas, los cuales estas personas habían hecho, ¿cómo se llaman? Las campañas, es la palabra, campañas en contra del pueblo de Israel para estarlos saqueando, para estarlos hiriendo, haciendo males en sí, haciendo guerras. Entonces no tenía el deseo muy bien de ir a ayudar, bendecir, que recibieran arrepentimiento, perdón, pues estas personas. Pero el Señor tenía designado de esa forma. No voy a contar toda la historia, vámonos al final. En el final estaba esperando en un pequeño montículo que había a la distancia de Nínive, y estaba esperando él ahí la destrucción, pero él estaba sufriendo de un calor bárbaro, tremendo. En eso, hermanos, durante la noche empieza a crecer una especie de enredadera, y esta pues le servía de sombra durante el sol tremendo. Creo yo que en algún momento él se sintió en ese día, mientras esperaba la destrucción de Nínive, se sintió tranquilo, en paz. Pero ahora al día siguiente, hermanos, amaneció seca, ya sin vida. Un gusanillo que también preparó el Señor, así como Dios hizo crecer en una noche la sombra, pues así un gusanillo preparó el Señor que la mató. Y se enojaba también tremendamente y dice: ¿te enojas por esto? O sea, ¿sufres por esto? ¿Yo no habría de sufrir por ellos? Entonces, en alguna forma, hermanos, Dios siempre va a buscar
que los seres humanos aprendamos o tengamos una enseñanza en las cosas. Y así como lo hizo él, así nos lo enseña a nosotros. Hay personas, hermanos, como dice también una frase, un dicho, al buen entendedor pocas palabras. Hay personas, hermanos, que con una palabra aprenden, entienden las cosas, pero también dice un proverbio hebreo antiguo que dice que el sabio entiende con una palabra, pero el burro con un golpe. Entonces, así, hermanos, es como se ha manejado un tanto el Señor a la persona que entiende, que comprende, le habla claramente a través de profetas, a través de las personas, hermanos, que ¿cómo decirlo? Que entienden, pues una palabra, un consejo, pero a los que no, hermanos, ¿cómo los trata la vida? Se accidentan, pierden trabajos, pierden familia por falta de entendimiento. E incluso, hermanos, la misma escritura en Oseas 4:6 llegó a decir, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Entonces, hermanos, vienen, hermanos, también las situaciones difíciles, complejas, problemas a raíz o a razón, hermanos, de nuestra falta de entendimiento. Entonces, ¿quiere decir que la ignorancia, hermanos, también es pecado? Sí, en pocas palabras, la ignorancia es pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues meternos más a las cosas de Dios. Voy a continuar leyendo, dice de esta forma, la segunda parte de la introducción. El discípulo necesita la guía, la compañía y la motivación de un pastor. A esto le llaman pastoral. El acompañamiento de un hermano en la fe que ha transitado por ese camino y ahora, basado en su amor y experiencia, camina al lado de otro para ofrecerse como amigo y compartirle la riqueza de su experiencia, de su motivación y de su sabiduría. Esto con el propósito de alcanzarlo con el amor de Dios y potenciarlo para la misión. La Iglesia alcanzará a las nuevas generaciones en la medida en la que cada miembro se reconozca como pastor de otros y como sociedad, ministerio o líder se ocupe primordialmente en acompañar pastoralmente a los que están bajo su cuidado. Veamos cuáles son las principales causas por las cuales o por las que muchos jóvenes desertan del camino en la fe. Y aquí vamos a aplicar, hermanos, la parábola, repito, esta parábola de la semilla dispersa, que en qué consiste, ya habíamos dicho, el sembrador, dice Jesús, en esta parábola el sembrador sale a sembrar y cuando siembra, hermanos, dice que arroja la semilla, pero ¿qué tipo de semilla sería? Pues no es como el maíz, porque el maíz, hermanos, se hace el hoyito, se deposita o se deja caer un puñito o tres granitos de maíz y con el pie ya entrando al hoyo se entierra con el mismo pie. Entonces, en esa forma van sembrando el maíz. ¿Cómo se siembra la cebolla? Pues igual, hermanos, en surcos, el ajo igual. O sea, hay el tomate, el jitomate en surcos. Pero ¿cuál pudiera ser la semilla que se siembra dispersándola? Bueno, existe la avena, la cebada y el trigo. Entonces, hermanos, cuando se arroja, por ejemplo, el trigo, se ha preparado ya la tierra y se arroja la semilla y se esparce, hermanos, se va esparciendo la semilla, se toma el puño entero y se esparce. Cuando se esparce, hermanos, pues no cae toda en el lugar donde uno desea, ¿verdad? A veces se usa demasiada fuerza y cae en el camino, como es lo que dice la escritura, pero llegan las aves, hermanos, llegan las aves y ahí pues se la comen. Luego llegan en las piedras, cuando llega a caer pues no tiene profundidad, no tiene fuerza su raíz y se seca. Es más, con el calor las piedras se calientan y se seca la plantita. O en las espinas, bueno, a lo mejor empieza a crecer, pero las mismas espigas dice que no le permiten crecer. Solamente la semilla que cae en buena tierra es la que va a producir, hermanos, con abundancia. Entonces, en el análisis vamos a revisar esta misma parábola, la semilla que cae en el camino. Aplicado a nuestros jóvenes, dice que las nuevas generaciones abandonan la iglesia o el camino de la fe porque el mensaje se queda en la superficie y no penetra en el corazón.
Aunque la parábola que narró Jesús deja ver que el problema no está en la semilla, sino en el corazón, que como camino no permite que la semilla penetre. La realidad acerca de esta verdad es que muchas veces, aunque la semilla es poderosa, quien porta la semilla no se asegura de depositarla en un terreno adecuado. Si el problema es el corazón, hay que preparar el corazón. Si el problema es el sembrador, pues hay que preparar al sembrador. ¿Cómo podremos o cómo podemos preparar el corazón de las nuevas generaciones? He ahí el verdadero dilema, hermanos, porque no solamente es un problema para con nuestros jóvenes, sino para toda la persona que nosotros queremos hablarles de Dios. A veces, hermanos, es la misma vida la que se encarga de preparar el terreno. ¿Y cómo es que la vida o cómo es que Dios mismo se encarga de preparar el terreno? Pues lamentablemente, hermanos, y es triste, pero toda situación que disminuye el orgullo del ser humano hace que la persona sea receptiva de la semilla. ¿Cómo es eso? Cuando una persona, hermanos, está en su apogeo, su alegría, su juventud, su viveza, poco se preocupa de las cosas de Dios, le parecen poco o no le interesan. Pero cuando llega un momento, hermanos, en que pierde la familia, viene un accidente, pierde el trabajo, está desesperado, cuando hay una situación como esta, hermanos, obviamente que se hace más receptivo. Pero una cosa es que lo haga o que le venga, hermanos, porque Dios así lo permite. Pero, hermanos, cuando una persona está en toda su gloria, su apogeo humano, pues es muy difícil. Ahora, ¿cómo podríamos, dice aquí, preparar el corazón de las nuevas generaciones? Pues a lo mejor, hermanos, empezándole a hacer ver la necesidad de Dios. Ahora, como predicadores y maestros, dice, ¿cómo debemos preparar la manera en la que presentamos el mensaje? Obviamente, hermanos, en esto sí entramos nosotros. ¿Cómo preparar la manera en la que presentamos el mensaje? Bueno, hay personas que no tienen mucho tiempo o no se dan mucho tiempo, hermanos, sobre todo para las cosas muy importantes como la palabra de Dios. Entonces nosotros tendremos que ser muy hábiles, hermanos, para hacer lo que hace el pescador. ¿Qué hace el pescador cuando va, prepara su carnada, su gancho, hilo largo, su caña de pescar, la arroja lo más lejos de él que pueda, hermanos, y allá en la lejanía, hermanos, lo que tiene que hacer es paciencia, pero ya tiene preparado ahí a lo que se está moviendo, hermanos, el gusanito, para que apenas muerda el anzuelo el pescado, se enganche a sí mismo. ¿Qué tendremos que hacer nosotros, hermanos? Bueno, yo creo que algo muy simple, algo como primero, prepararnos, porque tenemos que tener respuesta para absolutamente todas las inquietudes de las personas. Pero segundo, hermanos, y esto me parece muy importante, tenemos que tener comentarios asertivos, comentarios, hermanos, punzantes, vivaces, comentarios que hagan reflexionar así de primera mano a la persona que le estamos hablando. En una ocasión, hermanos, en una de las clases que yo tenía, un joven dijo, yo no creo en Dios. Y la verdad, pues yo nunca he visto a Dios. ¿Por qué habría de creer en Él? Decía el profesor, mire, lo que pasa es que mira, si tú lo ves en la imagen, y yo acá escuchando dije, verlo en una imagen, y dice él mismo, le contesta, eso no es Dios, profesor, para mí nomás es un palo con la figura de una persona ahí, pero a mí no me dice que eso es Dios, porque yo veo que mis padres le hablan, y él ni siquiera les responde. Dice, entonces yo no creo que Dios exista, decía él. Y yo le digo, mira, yo te voy a hacer un comentario simple, burdo, si tú quieres. En una ocasión, un astronauta dijo cuando estaba en el espacio, dice,
He estado viendo el espacio por un largo rato y todavía no veo a Dios. Y es lógico, ¿verdad? Él buscaba con sus ojos ver a Dios porque él estaba en el espacio, fuera de nuestra tierra. Pero un cirujano le dijo a este astronauta, o bueno, le contesta a este astronauta que en parte también no creía en Dios, porque de esa forma se burlaba. Dice, yo tengo tanto tiempo viendo aquí a ver si veo a Dios y no he visto a Dios. Y dice, decía el neurocirujano, decía, yo tengo 30 años operando cerebros y todavía no veo ninguna idea. Es así. Yo le explicaba, te voy a hacer de una forma más simple el que entiendas que Dios existe. ¿Sale? Le digo, ¿conoces tal carro? Le decía un Lamborghini, no quiero decir marcas. ¿Conoces tal carro? Maravillosa ingeniería, maravillosa sistemas de todo, vaya. Desde la carrocería hasta lo interno. Entonces dice, sí, lo conozco. Dice, y le pregunto, ¿y conoces a su creador? ¿Sabes quién fue el ingeniero que lo ideó? No, pues no. ¿Y porque tú no lo conoces, no existe? Si tú ves ese carro ahí, significa que el ingeniero, la persona que lo ideó y lo creó, existe, ¿no crees? No, pues sí. Le digo, pues así la creación. ¿Crees que nos hicimos solos? ¿Crees que tuvo que ver una evolución? ¿Y nadie desató nada? ¿Nadie hizo nada? Si estamos nosotros, porque la misma Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Eso quiere decir que nosotros sabemos que Dios existe por todo lo creado. Así de simple. Y no hemos hablado de Biblia. Nada más estamos diciendo que si algo existe, un creador debió hacerlo. En esa misma forma. Entonces, de formas así tan simples, tan sencillas, nosotros pudiéramos empezar, hermanos, a interesar a nuestros jóvenes en las cosas de Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Dice esta pregunta, ¿cómo debemos preparar la manera en la que debemos presentar el mensaje? Bueno, de una forma sencilla y que tenga que ver con reflexión. Nuestros jóvenes, hermanos, no se interesan en las cosas si no es algo visual o reflexivo. Es decir, nosotros tenemos que utilizar nuestra imaginación para hacerlos imaginar. Ellos también tienen que imaginar, reflexionar, y eso va a darles como el chispazo, hermanos. Créanme que ellos son como si fueran, no sé, gasolina. Y ustedes la chispa, hermano, nada más va a ir y le va a prender. Le va a dejar así la duda. Y poco a poquito, hermanos, poco a poquito se va a ir acercando. Es como en la pesca de tiburón. Me comentaba a mí mi papá, o comentaba en una ocasión de una predicación mi papá, de cómo se pesca el tiburón. Ya que enganchó hermanos, se le deja ir con la cuerda, como si no hubiera pasado nada. Él siente la molestia porque está enganchado. Pero poco a poco, hermanos, nuevamente el que lo está pescando, el que lo está agarrando, lo está jalando y está forzándolo a acercarse. Entonces el animal siente que lo arrastran y él se está haciendo hacia atrás. Pero poco a poco, hermanos, otra vez le vuelve a soltar la cuerda y se va. Y otra vez lo vuelve a jalar. Y así, hermanos, en ese va y ven, va y ven, va y ven, el animal se cansa hasta que se rinde. Nosotros, hermanos, tenemos un dicho. Tanto va el cántaro al agua hasta que un día se rompe. Así también nosotros tenemos que hacer con nuestros jóvenes, hermanos. Ir poco a poquito, una palabra, un comentario, una frase, y después dos, y después tres, y después, hermanos, cuando es el momento, créame, usted lo va a sentir, va a tomarlo, hermanos. Pero se necesita también un poco de estrategia. Bueno, vamos a la aplicación. Dice que una de las razones por las que algunos jóvenes abandonan la iglesia o la fe en Jesús es porque no encuentran respuestas a las preguntas trascendentes. ¿Cuáles son esas preguntas? Sobre su vida, su existencia y las dudas racionales que les asaltan. Muchas de esas preguntas vienen como resultado del contacto con las diversas formas de pensamiento con las que los jóvenes se topan en Internet. En Internet hay demasiado, hermanos, en contra de Dios. Es decir,
que no hay Dios para ellos o que no importa, nada más importan ellos, importa su sentirse bien y su estar bien, y eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Interesarlos en Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Repito, poco a poco, yendo y utilizando estrategias atractivas, palabras, hermanos, o pensamientos que les dejen reflexionar. Cuando un joven, dice el inciso A, cuando un joven comienza a cuestionar la fe o las creencias de la iglesia, ¿qué hacemos? Nos preguntan, ¿lo satanizamos? ¿Lo reprobamos? ¿O lo evitamos? Le damos la espalda, con este no se metan, es el diablo. No hacemos nada de eso. ¿Qué hace la iglesia, hermanos? Cuando una persona, un joven, empieza a preguntar algo como poniendo en duda, por ejemplo, si Dios existe, o poniendo en duda si está en la iglesia correcta, ¿qué hacemos? Dice otra pregunta, o le damos la bienvenida, lo felicitamos por su interés de escarbar más hondo y le acompañamos en su búsqueda. ¿Qué hacemos? Creo que va a haber respuestas variadas. Ya me imagino en sus congregaciones, hermanos, en esta mañana cómo va a ser. Pero creo que lo más importante que tenemos que hacer es siempre acompañarlo, siempre estar ahí al pendiente. Sobre todo, hermanos, lo que podemos hacer es que en nuestras congregaciones hay hermanos que se distinguen por tener un poquito más de conocimiento o de reflexión. Hay personas que tienen mucho conocimiento, hermanos, pero poco reflexionan en las cosas ya de la vida. Quizás sí conocen mucho de doctrina y profecía, y eso está bien, es bueno. Pero hay personas, hermanos, que tienen un sentido común tan desarrollado, y a veces, hermanos, son personas que ni siquiera los tenemos en los púlpitos, que ni siquiera los tenemos en las congregaciones, pero son personas, hermanos, tan vivaces que pueden resolver un asunto, un problema de una forma tan sencilla. Identifíquelos y póngalos, úsenlos en la iglesia para ayudar a nuestros jóvenes que tengan esta calidad de problemas, que ya empiecen a decir, bueno, pues yo no creo que exista Dios, porque yo nunca lo he visto, porque nadie lo ha visto, porque ya Jesús dijo hace 2000 años que iba a venir, y si nos ponemos a ver al pueblo de Israel, ellos tienen como 5000 años esperándolo, así es que ni creo que Dios exista. Cuando esas dudas asaltan a nuestros jóvenes, hermanos, tenemos que prender focos rojos y empezar a buscar. Si yo no tengo la habilidad o el conocimiento, buscar a las personas correctas y enfocarlos, hermanos, para que nos ayuden, para no perder a nuestros jóvenes. Entonces, ese debe ser nuestro cuidado hacia estas nuevas generaciones. Inciso B dice, acompañar a las nuevas generaciones implica que estemos en condiciones de ofrecer respuestas pertinentes, sustentadas y en mansedumbre a las interrogantes que se hacen. Como la iglesia, conoce la iglesia estas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cómo se preparan para dar respuestas? ¿Cómo se están capacitando nuestros líderes? ¿Cuántos de los sermones que presentan en la iglesia están pensados en ofrecer respuestas y acompañar a las nuevas generaciones en sus interrogantes más profundas? Estas preguntas se me hacen muy interesantes, hermanos, porque como iglesia, sí, primero tenemos que estar muy preparados, muy con los ojos abiertos, porque, hermanos, tan solo el Internet tiene un mundo, hermanos, de respuestas para todo tipo. Si nuestros jóvenes, hermanos, por ejemplo, ven algo sobre ocultismo, pues, hermanos, le van a empezar a llenar con ese tipo de cosas, ¿sí? O si nuestros jóvenes empiezan a estar investigando o viendo sobre sectas oscuras o empiezan, mejor dicho, a ver respuestas sobre otras organizaciones o empiezan a ver respuestas, hermanos, investigan, por ejemplo, ¿qué? A mí me han preguntado, oye, hermano, ¿los dinosaurios existieron? Bueno, pues tenemos unos huesos que son enormes, gigantes, tienen forma, figura,
peso, son células, se analiza que son células que tienen células que estuvieron vivas en algún momento. Pues sí, existieron. ¿Cuándo? Bueno, pues desde Adán para acá no se menciona algo concreto. Y como no se menciona, pudo haber sido antes de Adán. Entonces hubo otras creaciones, sí. Y hay algunos aspectos bíblicos que dejan entrever eso. Pero hermanos, ese no es nuestro tema. Solamente que nosotros sí tenemos que ir viendo las cosas o estudiando las cosas que pudieran ser de interés para nuestros jóvenes. En algún momento analizaremos algo de eso si luego me lo permiten. Pero bueno, este tema, hermanos, sí nos ayuda mucho porque nos hace ver que es necesario siempre estar la iglesia preparándose. Fíjese bien, un cirujano, un médico, un arquitecto, un profesionista, hermanos, cuando terminó ya su carrera, hizo su licenciatura, lo que sea, su doctorado, lo que haya hecho, ya se preparó, hermanos. ¿Creen que ahí se termina todo? No. Por ejemplo, un cirujano, hermanos, sigue estudiando, aunque ya está ejerciendo, ya se hace sus operaciones, pero sigue estudiando, se sigue preparando. ¿Por qué razón? Porque tiene que estar al día, hermanos, con nuevas técnicas, con nuevos instrumentos. De hecho, hermanos, yo me quedaba sorprendido, y eso ya es viejo, porque en el año 2000, me parece que 7, 8, un cirujano, hermanos, operó a distancia al otro lado del mundo con un robot a una persona. Y estuvo operando él, hermanos, con ese robot. Sorprendente, pero se puede hacer. Entonces, si esa persona no se estuviera capacitando en eso, pues, hermanos, nos hubiera salvado una persona al otro lado del mundo, porque él terminó una operación y hizo otra, hermanos, digámoslo así, en computadora, con un robot. Se tiene que estar capacitando siempre, y la iglesia de Dios, pues también, hermanos, no podemos quedarnos atrás, tenemos que estar siempre estudiando, siempre leyendo y releyendo. Hay veces, hermanos, que usted ya leyó la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y dice, la voy a volver a leer, y la vuelve a leer, hermanos. ¡Ay, acabo de entender esto! No lo había visto. Cuando revisé aquello, la primera vez no había entendido esto. Termina usted y lo vuelve a leer una tercera vez, y empieza a encontrar cosas mayores. Es más, empieza a encontrar aplicaciones para su vida en este tiempo. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos va a ayudar también a desarrollar nuestro sentido común para este tiempo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguirnos preparando. Punto número 2. Es el inciso C. Otras veces la iglesia debería manifestarse humilde para reconocer: no tengo todas las respuestas. No sé cómo responder ahora a la pregunta que te haces, pero te ofrezco mi compañía para que juntos busquemos la verdad. Sé que la hallaremos. Las nuevas generaciones no necesitan sabiondos, ni una iglesia omnisciente. Necesitan amigos, hermanos, comprensivos, dispuestos a acompañarlos en su travesía, que les ayuden a mantener la esperanza mientras juntos buscan la respuesta. Tengo una historia de la iglesia de Dios, hermanos, 2000 años de historia, de cómo, hermanos, nosotros no escribimos la historia de la iglesia de Dios, no, pero otros han escrito sobre una iglesia que se llama, o se hacía llamar Iglesia de Dios, pero que tenía rasgos característicos muy distintivos, hermanos, tan distintivos que guardaban el sábado, tan distintivos que hacían la cena del Señor una vez al año, tan distintivos que no creían que se iban al cielo, tan distintiva, hermanos, que guardaban los 10 mandamientos, entre ellos lo que tenía que ver con el respeto a los padres, padre y madre. Tan distintiva era esta iglesia, hermanos, que incluso, hermanos, no juraba, no se endeudaba, no tenía deudas. O sea, era tan distintiva esta iglesia, y la tengo, hermanos, y hay una parte que me interesó mucho del siglo IX. En este siglo IX, hermanos,
un sacerdote católico se mete fue en Francia, se mete ahí como espía para ver cómo era que hacían sus reuniones. Y la iglesia, hermanos, vivía en un cerro. Entonces, hermanos, esta persona, católico, describe en un libro que dejó asentado en el catolicismo, repito, nosotros no lo escribimos, pero hay otros muchos que describen esta iglesia que se hacía llamar Iglesia de Dios, hacia esto y hacia esto. Bueno, pues él describe que se quedó tan sorprendido porque él en 20 años de estudio, fíjense bien, de su sacerdocio, 20 años de estudio de sacerdocio, dice, pudo aprender más entre los niños que podían narrar de memoria todo el libro de Job. Y se quedó tan sorprendido que la iglesia adulta podía relatar la Biblia, el Segundo Testamento, podía relatarlo de memoria. O sea, la iglesia de Dios no ha sido una iglesia ignorante, hermanos. No ha sido una iglesia superficial. En estos tiempos, hermanos, lamentablemente ha venido la iglesia teniendo demasiados descuidos. No sé por qué será. No podemos echarle la culpa a nuestros líderes. No podemos echarle la culpa a nuestros pastores. Porque, hermanos, también nosotros somos responsables de nuestra propia vida. No somos niños. No somos niños. Entonces, la iglesia, hermanos, ha venido quizá un poco a menos, pero ha sido por nuestra falta de interés. Yo me imagino, hermanos, nos estamos volviendo así como Caín. El pecado de Caín, hermanos, no solamente fue matar a su hermano. El primer pecado fue el desinterés por lo que iba a ofrecerle a Dios. Por eso su ofrenda, hermanos, no fue recibida. Por su desinterés. Entonces, este mismo desinterés, hermanos, está extendiendo sus raíces en toda nuestra iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues ponernos a estudiar un poquito más. ¿Para qué? Para que profundicemos más en las cosas de Dios, sepamos dar respuestas eficaces, hermanos, a nuestros jóvenes y que esto los mantenga bien arraigados en nuestra iglesia. Bueno, vamos a continuar porque ustedes todo esto, hermanos, lo van a reflexionar mejor en su congregación. Dice el punto número 2, la semilla que cae en pedregales. Las nuevas generaciones abandonan la iglesia o el camino de la fe porque el mensaje penetra, pero no cuenta con un ambiente apropiado para echar raíces profundas de las cuales nutrirse. Comente, es lo que decíamos, hermanos. Las piedras, pues en medio entre piedra y piedra sí habrá un poco de tierra, empieza a crecer un tallito, empieza a hacer poquita raíz. Pero, hermanos, con el calor, como no tiene profundidad, no puede recibir mucha humedad, pues el calor, lo caliente de las piedras, va a secar esa pequeña planta. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues también como nosotros, nuestros jóvenes, no pueden enraizar o no pueden profundizar en la iglesia, pues, hermanos, se secan, se van de la iglesia. Otra razón, dice la aplicación, que han manifestado los jóvenes es que algunos han atravesado por momentos críticos y se han encontrado solos. La variedad de experiencias críticas es amplia, pero en general el camino atraviesa valles oscuros. Los niños, adolescentes, jóvenes necesitan la presencia y la voz de un pastor que les recuerde que Dios está con ellos, que les dé luz en medio de su oscuridad, mediante la sabiduría bíblica, y que les dé una nueva fuerza para enfrentar sus temores y continuar. Los momentos de duda, de incertidumbre, de carencias, de pérdida, de fracaso, de frustración, entre otros, tiempos de búsqueda y necesidad, son tiempos en los que las personas esperan que su comunidad les provea compañerismo, apoyo espiritual y emocional. Nuestros jóvenes hermanos también cruzan por crisis o tienen también crisis no solamente de identidad, no solamente de qué quieren estudiar, porque créanme, hermanos, eso es una situación, una constante en nuestra iglesia. Nuestros jóvenes van creciendo, van en la secundaria, van en la preparatoria y todavía dicen, es que no sé qué estudiar. ¿Y sabe por qué no saben qué estudiar, hermanos? Porque no han experimentado muchas cosas.
A veces dicen, es que poner a los hijos a trabajar no es bueno. Pero hermanos, que se empiecen a inquietar o a aprender una cosa, sí es bueno. Y después dicen, no, es que esto no me gusta. Ahora voy a querer aprender otra cosa. Bueno, vamos a por la música, hijo, sale. Te vamos a apuntar en guitarra, en música, en teclado. No, ¿sabes qué? Se me hace muy difícil. Por aquí no. Bueno, te vamos a meter, ¿no te quieres aprender a cortar el pelo? Sí, vamos a meterte a una academia. Sales. No, esto tampoco me gusta. Bueno, hijo, te vamos a meter a que le ayudes a un mecánico. No, tampoco no me gustan las ropas sucias. Y bueno, eso no. Pero va buscando, hermanos, hasta que dice, ay, esto sí me gusta. Por ejemplo, hacer programas en la computadora. Oh, esto sí me gusta, eso sí me agrada. Oye, papá, ¿por qué no me apuntas en un curso? A ver, vamos a ver, hijo. Pero para eso, hermanos, tenemos que estar buscando en todos lados hasta que él encuentre qué es lo que es su don realmente o lo que él desea. Entonces, a eso se le llama acompañamiento. A eso se le llama, hermanos, seguimiento. Nosotros estamos con ellos, vamos impulsándolos. Hijo, ¿qué te parece acá? Pues voy a calarle. No me gustó. Bueno, pues otra cosa. Así hasta que se revele, hermanos, cuál es su vocación. Igual en la iglesia, ¿cuál será el don? ¿Por qué yo no sé cuál es mi don? Pues porque nunca me apunto a nada, hermanos. Así es exactamente. ¿Yo por qué no conozco mi don? Pues ¿cómo sé que mi don es de la música? Bueno, pues voy a empezar con los palitos, hermano. O voy a empezar con las maracas. No, pues soy arrítmico. Voy a ver la guitarra. No, pues no se me dio. Bueno, hermano, pues ¿qué le parece si ahora lo ponemos a que nos cuide a los niños aburridos? No, pues no, entonces tampoco es mi don. A ver, te vamos a preparar, dirígenos un culto. Oh, lo hizo muy bien. A ver, una predicación. Oh, lo hizo mejor. Sabemos cuál es tu don. Tu don es hablar en público. Y te vamos a explotar. Lo preparamos y lo ponemos en la iglesia. Igual, hermanos, como en nuestro hogar, así también en la iglesia tenemos que ponerlos en lugares donde puedan empezar a desenvolverse y donde esté su don, hermanos, ahí los vamos a utilizar. Entonces, si no saben cuál es su don, métase de maestro de niños, intente aprender música, sálgase con el hermano que sale a evangelizar, sálgase a evangelizar, a veces si es su don. Si no, pues que le ayuden a dirigir, que lo lleven a llevar despensas a las personas necesitadas, a hacer tortas y llevar servicio a los inmigrantes o a los que están en los hospitales. No lo sé. Hay muchos aspectos en los que puede desenvolverse nuestros jóvenes, pero ¿qué necesitan? Repito, acompañamiento. ¿Quién va a hacer este acompañamiento? Los que ya son líderes. Pastores, obreros, maestros y maestras de niños, directores de jóvenes, de adolescentes, directores de femenil, de varonil, etc. Son los que están encargados en eso. ¿Cuáles pueden ser las crisis más comunes por las que puede atravesar un joven o un adolescente o un niño? Bueno, pues es como decía hace un momento, yo creo que las principales crisis son la de definirse de qué quieren ser a futuro. Siempre les preocupa a todos el futuro, pero tan les preocupa que no saben qué hacer. Y tan no saben qué hacer que se bloquean y se quedan en casa a hacer nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ayudarlos a definirse sobre su futuro. Está bien, hijo, ¿qué quieres estudiar? Aquí en esta ciudad vamos a investigar en internet qué universidades hay, qué tipos de trabajos hay. Hay oficios, hay tipos de ocupación y de trabajo y hay profesiones. Hay personas, hermanos, que estudian una carrera y la terminan, pero no la ejercen. Conozco personas que, por ejemplo, estudiaron mercadotecnia y invirtieron, hermanos, porque se gasta ahí. Mucha mercadotecnia. Saben de todo eso, pero ¿qué creen? Les gusta hacer barquitos de madera.
Eso es lo que más le apasiona. Bueno, pues con ese conocimiento que no quieres desarrollarte en él, pues utilízalo para lo que es en verdad lo que a ti te gusta. ¿Me explico? Entonces, esa pudiera ser una forma en la que pudiéramos ayudarlos u orientarlos. Inciso B, ¿cómo está preparada su congregación para dar soporte, contención e impulso a los jóvenes? No está preparada, hermanos. Lamentablemente no. Entonces, nuestros líderes, hermanos, tienen que poner doble esfuerzo para ayudar en estas situaciones, para prepararse y para enseñar. ¿Cómo se pueden transformar las sociedades locales en ministerios pastorales de acompañamiento? Es decir, ¿cómo podemos activar nuestras sociedades locales? Pues, hermanos, con la visión de nuestros líderes. Porque si usted quiere innovar algo y el pastor dice, a ver, hermano, ¿qué está haciendo? No, esas cosas nunca las hemos hecho aquí. Oye, hermano, pero es que esto nos podría beneficiar en esto, en aquello. Y el ánimo de ese director local, el pastor lo puede frenar. Entonces, o a lo mejor el pastor tiene muchas ideas y dinamismo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero los líderes locales dicen, oh, qué flojera. Como que eso no podría funcionar con nosotros, porque ya somos una iglesia más. ¿Qué pasa de los 40? Todos. Y los demás son niños. A todo le quieren poner peros. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo primero es líderes y directores locales tienen que tener visión. Es lo primero. Porque, hermanos, creo que es lo más fundamental. Si no hay visión, hermanos, la iglesia no avanza. Y tiene la iglesia estancada mucho tiempo, lamentablemente. Pero sí se puede hacer algo. ¿Qué se puede hacer, hermano? Primero, a veces pudiéramos no tener visión, pero si tenemos interés, llega la visión. En mi opinión, si hay algún pastor aquí, utilice a los que nunca ha utilizado. Créame, siempre utilizamos a las mismas hermanas para femenil, casi nomás las estamos rolando. A los mismos hermanos para el director local varonil. A veces a las mismas maestras de niños, no. Ahora, utilicemos a los otros, comprometámoslos y decirle a las hermanas, también necesitan un descanso y también necesitan aprender. Entonces, hermanos, créanme que cuando pone a hermanos que nunca han estado en una directiva local, créanme, hermanos, que se prenden como alarmas en su mente y empiezan a idear, y sobre todo cuando se empiezan a emocionar, ay, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, y esto ya lo había hecho el hermano, pero ahora vamos a hacer de otra forma. O sea, estos hermanos que habían tenido su mente en reposo, hermanos, se empiezan a activar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a cambiar a las personas y estas personas van a empezar a idear cosas. Y si tenemos un pastor, un líder que es visionario, con esto, hermanos, para arriba. Pero es necesario cambiar las formas. Decía Albert Einstein que si queremos seguir teniendo el mismo resultado, pues hay que seguir haciendo lo mismo. Pero si queremos ver resultados diferentes, tenemos que hacer otra cosa. Entonces, eso es lo que va a avivar un poco a la iglesia. Semillas que caen entre espinos. Las nuevas generaciones, dice, abandonan la iglesia o el camino de la fe porque el mensaje penetra y cuenta con un ambiente apropiado para echar raíces profundas de las cuales nutrirse, pero no lo suficiente como para contrarrestar el efecto atractivo y seductor de las espinas que el mundo presenta. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué podemos hacer? El mundo es muy atractivo. Hermanos, créanme que en los anuncios tan solo, en las formas de comunicación a través de internet, por ejemplo, hay muchas cosas muy atractivas. Y hay algunas, hermanos, que invierten mucho dinero por su imagen, por sus logotipos, para sus contenidos. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia de Dios?
bueno, pues también, hermanos, echar mano de algo que nos ayude a hacer un poco más atractivo a los ojos, pero sin perder la esencia de la iglesia de Dios. ¿Sí me explico? La esencia de la iglesia de Dios, hermanos, siempre ha sido el estudio, la reflexión y la enseñanza. Pero, hermanos, si pudiéramos añadir la imagen, sonido, que pueda abrir un poquito más el sentido, creo que hay que echar mano de eso. Bueno, aplicación. Muchos jóvenes abandonan la fe, seducidos por ideologías, la codicia, el hedonismo o el deseo de poder que imperan en el mundo. ¿Qué tipo de valores están transmitiendo la generación actual a las nuevas generaciones? Oh, interesante pregunta. Pero esa ya es más personal. ¿Qué le estoy transmitiendo a mi hijo? ¿Qué le estoy transmitiendo a mis pequeños, a mis jóvenes? Esa es la pregunta más fundamental. Lo que le estoy transmitiendo, ¿sí lo va a arraigar en la iglesia? ¿Sí lo va a hacer permanecer? ¿O nada más estamos ahí haciendo que esté ahí tranquilito en la iglesia? Va a llegar un momento, hermanos, que no nos vamos a dar cuenta o vamos a faltar nosotros como padres y se van a ir. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos, para que nuestros jóvenes permanezcan en la iglesia? Pues veo que mucho no, pero sí tenemos que hacer algo más. ¿Cómo podemos acompañar, dice aquí, a las nuevas generaciones para transmitirles la sabiduría bíblica a fin de que puedan elegir lo mejor, es decir, que opten por el reino de Dios y su justicia? Bueno, no tengo todas las respuestas, les soy sincero, pero les voy a decir algo que yo estoy haciendo con mi familia. Y no es vanagloria o algo más, hermanos. Una disculpa si eso ven en mí, discúlpenme. Pero lo que nosotros estamos haciendo es que todas las noches de 9 a 10 de la noche hacemos culto. Y cuando sabemos que no lo vamos a poder hacer, lo hacemos de 8 a 9 de la mañana. O sea, creo que... Y no es un culto, hermanos, cantamos y oramos y... No. Se da un tema, no. Lo único que hacemos es que mi hijo lee un capítulo de la Biblia, mi esposa lee otro capítulo de la Biblia, yo leo otro capítulo de la Biblia, y a veces no se necesita, hermanos, tanto. La hora a veces hasta se nos hace insuficiente porque a ver, ¿por qué está diciendo esto? Empieza mi hijo y me dice, ¿por qué está diciendo esto, papá? ¿Por qué está haciéndole así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No hace falta, hermanos, a lo mejor tanta cosa, hermanos, sino que solamente nos planteemos una hora a sentarnos a leer con ellos. Y si algo tengo duda, pues la apunto. Y si conozco a algún hermano, con mucho gusto, por ejemplo, me han hablado hermanos que dicen, oye, hermano, esto que dijo a mí me pude mucho, estuvo toda la semana y mejor quise hablarle para que usted me explicara eso. ¿Por qué dijo usted esto aquí? Por esto y esto es, ay, hermano, ¿de veras? Ayúdese o apóyese con hermanos que conozcan. Si usted en la semana le surge una duda, vaya con el pastor. Le surge una duda, vaya con el hermano o hermana que conoce, que sabe un poco más de la Biblia. Y si no le satisface, busque a alguien más, pero no se quede con las dudas. Pero lo que pueden hacer, hermanos, pueden seguir mi ejemplo. Nosotros hacemos una hora de solamente lectura. Y vamos ahí subrayando lo que nos parece interesante, lo apuntamos, ponemos ahí un color para que resalte, y cuando vuelva a leer la Biblia, cuando vuelva a hacer una nueva lectura bíblica de Génesis, Apocalipsis, lo hacemos nosotros. Pues, hermanos, pasamos por ahí, volvemos a ver ese verso y nos volvemos a acordar y se nos queda grabado. Entonces, así es como nosotros venimos trabajando. Entonces, creo que es una de las formas, no quiero decir que es la única, pero de las formas que podemos acompañar a nuestros jóvenes para que permanezcan. Hermanos, hemos llegado al final. Si ustedes se fijan, solamente vemos la semilla que cae en el camino, la semilla que cae en pedregales y la semilla que cae entre espinos. ¿Sabe por qué no ponen la semilla que cae en buena tierra? Porque la semilla que cae en buena tierra, hermanos,
sabemos que da fruto, sabemos que enraiza, sabemos que crece, sabemos, hermanos, que es que va a producir, que no es tiempo perdido, que no fue tiempo echado a la basura, no, fue benéfico. Así es que no es necesario, del otro ya sabemos. Y en ello, hermanos, el fruto o la prueba de que la semilla en buena tierra ha rendido fruto somos nosotros. Pero ahora nosotros tenemos que hacerlo con nuestros hijos, con nuestras nuevas generaciones, con nuestros jóvenes. Así que, hermanos, permítanme leerles la conclusión. Está a lo mejor ya usted entrando ya el momento de sus cultos, que son a las 10 de la mañana en algunos, otros a las 11, pero permítanme leer la conclusión. Dice: semillas en buena tierra. El acompañamiento es clave en la tarea de alcanzar a las nuevas generaciones. Cada creyente necesita transformarse en un discípulo que pastorea a otros. Un hermano en la fe que ha transitado y conoce el camino del seguimiento y ahora, basado en su amor y experiencia, camina al lado del otro para ofrecerse como amigo y compartirle la riqueza de su experiencia, de su motivación y sabiduría. Esto con el propósito de alcanzarlo con el amor de Dios y potenciarlo para la misión. También cada sociedad y ministerio en la Iglesia dejará de considerarse solo como una directiva y se transformará en un ministerio que acompañará a las nuevas generaciones en el proceso de hacerse discípulos de Cristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice el apóstol Pedro, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Así sea. Entonces, este cuaderno, hermanos, que se ha enfocado más a buscar atrapar a nuestros jóvenes, buscar alcanzar a nuestras nuevas generaciones para que se enraicen y afirmen en la iglesia, estuvo muy bien. No se quede con lo que ha visto solamente aquí. Quizá sea necesario darle una nueva leída a esta lección o a este libro, hermanos. Hágalo. Si usted tiene el deseo, hágalo. Le va a volver a beneficiar. Pero sobre todo, hermanos, no se quede nada más con esto. Investigue, lea. Tenemos muchas herramientas para poder beneficiarnos de eso. Quiero terminar con un último comentario, hermanos. Por lo que decía aquí, me hizo recordar que hay una forma de trabajo ahorita en la que se llama, me parece, es 1 a 1. En esta el profesor les enseña a los alumnos y los alumnos no todos aprenden igual. Digamos que tiene 20 alumnos y de esos 20 alumnos, 10 alumnos sí comprendieron bien, pero los otros ni idea, ni siquiera idea tienen de lo que se dijo. Entonces, los alumnos que sí entendieron son maestros de los alumnos que no entendieron. Y si hay alguna pregunta, algo que no se entendió, el maestro va y ayuda. Entonces, a los que entienden más rápido, los toma aparte y les da una lección aparte diferente para que enseñen. Cuando ya los otros 10 que no habían comprendido al principio entendieron, los ponen a que enseñen a otros y van haciendo una cadena. Esto, hermanos, se está realizando, es ahorita una dinámica que se tiene en poblaciones muy, muy alejadas en nuestro país y se está siguiendo esta dinámica, hermanos, porque no hay muchos maestros en comunidades rurales. Entonces, se enseña a unos niños y en comunidades donde saben que no hay maestros, se llevan a esos niños y esos enseñan a otros, incluso enseñan a personas adultas. Yo veía en el reportaje que se hacía, uno de los adultos, una viejita, hermanos, uno de los adultos que decía, yo no hubiera podido aprender si, dice, yo tanto tiempo sin saber leer ni escribir, y dice, y un niño fue mi maestro. Fíjese. Y ya después el niño, les decían, ¿ya entendió lo que le expliqué? Sí, ahora usted explíquemelo a mí. Si usted tiene otra forma de enseñar, no hay problema, usted úsela, pero explíquemela a mí para ver si sí la entendió. Y le explicaba, decía,
sí entendió. Ahora tú, esta lección se la vas a dar a otra persona. Y así, hermanos, se van multiplicando los maestros. Creo que es una buena forma una muy buena estrategia. No todos nuestros niños aprenden igual, ni toda la iglesia aprende igual. Pero si conocemos unos 2, 3 hermanos que vemos que comprendieron bien y vemos otros que no, usted ahora explíquele a los otros. Cuando ya les explicaron, dígales que les expliquen para que vean que aprendieron. Y si aprendieron, incluso hay quienes se acuerdan de otros datos o otros pasajes bíblicos. Entonces hay retroalimentación, hermanos, en todo tiempo. Esto, hermanos, ¿con qué finalidad? De que la iglesia crezca. Hermanos, ha sido un gusto enorme para mí volver a transmitir para ustedes. Espero que haya sido también de bendición a la congregación donde van a ir. Ya ustedes tienen una herramienta, un comentario que pueden ir, a lo mejor les dio otros comentarios y usted ya los lleva preparados. Qué bueno, eso es bueno. Yo solamente, hermanos, ha sido con el deseo de que ustedes aprendan un poquito más, comprendan. Quizá en la semana no lo hicieron, no pudieron leer, el mucho trabajo, el mucho cansancio, no lo sé, pero espero que esto, hermanos, sea un anticipo para algo hermoso que puedan tener en este día. Deseo que Dios los bendiga. Permítanme hacer la oración final. Amantísimo Dios y bendito Padre, te damos gracias porque nos permites terminar un trimestre de bendiciones. Pero, Señor, ha sido una lección o lecciones desafiantes. Nosotros tenemos que poner o que idear nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de mantener a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra iglesia joven firme en la fe. Y Padre, lo confieso, hay veces que nos rebasa, Señor, las necesidades o los problemas, nos rebasan al conocimiento que tenemos. Pero en ti confiamos, Señor, para que nos ayudes en la comprensión, para que nos ayudes para poder afirmarnos bien nosotros y buscar nuevas formas, métodos para enseñar a nuestros jóvenes. Permite que no solamente pastores y líderes, Señor, estén preocupados en el crecimiento y en el afirmar a nuestras nuevas generaciones, sino que también nosotros podamos liderar, pastorear a nuestros jóvenes. Ayúdanos en la comprensión, ayúdanos dándonos sentido común, ayúdanos dándonos también, Señor, de tu Santo Espíritu, y que, Padre Dios, todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre, pero también para el beneficio de tu iglesia. Te agradecemos, Señor, todas las cosas. Te pedimos el perdón de nuestras faltas si te hemos ofendido. Y, Señor, también pedimos tu dirección y bendición. Pues todo esto lo hacemos, Padre, en el alto y sublime nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios sea con ustedes. Que tengan un hermoso día de reposo. Paz a vosotros. Estaremos orando también por la hermana Paloma, la hermana mamá de Alex, que está malita de su estómago, se ha sentido mal. Vamos a orar, hermana. Y pues no sé si hay algo más, pero Dios los bendiga grandemente, hermanos. Dios sea con ustedes, paz a vosotros.